Bueno, muy buenas tardes. Hoy hacemos mención. Esta vez no voy a hacer grabaciones con otros compañeros. Esta vez quiero hacer una reseña de esta obra. De esta obra, como podéis ver aquí, que se llama El perro del terapeuta, relato sobre nuestra identidad, la angustia y la superación. El autor es Luis Raimundo Aguerracid y me gustaría hoy comentar esta obra con vosotros. Em, Bueno, he de decir que me ha encantado. El resumen un poco simple y, ¿verdad? Reduccionista me ha encantado, sí, señor. Nos traslada a través de sus 200 páginas, pues a un relato en el que, en base a unos capítulos, que son exactamente 9 capítulos, se va desengranando desde la historia personal que el autor ha sufrido a través de una problemática del cuerpo físico que le ha dado bastante problema durante estos últimos años, que actualmente sigue todavía vigente y que está en plena recuperación, esperamos, y que vaya todo mejor. Presentamos al autor brevemente y sin hacer spoilers de este libro, porque animamos profundamente a que todo el mundo lo lea y pueda estudiarlo, pueda hablarlo, reflexionarlo, pueda tratarlo. Bueno, el autor es esta persona, que es Luis Raimundo Guerracid. Leo literalmente lo que pone aquí, ¿vale? Porque no quiero tampoco meterme mucho más. Doctor en psicología, antropólogo y psicoanalista, psicólogo especialista en psicoterapia de la EFPA. Actualmente ejerce como psicoterapeuta y como docente en el Máster de Psicoterapia Integral de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Valencia y en el Instituto de Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica y Antropológica IPSA Levante en Valencia, del cual es director. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, es autor y coautor de docenas de trabajos y diversos libros sobre psicoterapia, sociedad, identidad y trauma. Bueno, pues ya de momento el autor bien, ¿no? Ya yo creo que es bastante apetecible cómo empieza el tema. El prólogo corre a cuenta de la psicóloga Sandra Toribio Caballero, el cual tengo también el gusto de conocer. Y bueno, pues vamos a hablar brevemente de lo que es, por un lado, el sumario con sus capítulos. Y luego ya nos metemos un poco a hablar sin hacer spoilers, que es difícil, ¿verdad? En un libro. Bueno, pues el libro consta de 200 páginas, con una playlist que nos hace referencia a Spotify al final, y en el que, en estos 8 capítulos, en estos 9 capítulos, 10 capítulos, perdón, podemos un poquito entrar en diferentes temáticas de la psicología actual, de la psicoterapia más actual, y también de el pensar y el sentir del ser humano, ¿verdad? En estos tiempos que corren. Em, Rápidamente os leo. Capítulo 1. Cuando la vida te es ajena. Entre paréntesis, para bien o para mal. Capítulo 2. Cada uno tenemos nuestro relato, adentrándonos en la subjetividad. Capítulo 3. ¿Quién soy? La importancia de conocer mi identidad, entre paréntesis, para que así la respeten. Capítulo 4. Las diferencias caras de quiénes somos. Las diferentes caras, ¿no? Las diferentes caras de quiénes somos. Capítulo 5. La historia de cómo conocí a una matrioska. Entre paréntesis, quebrarse e integrarse. Capítulo 6. Sí, es el mejor amigo del humano. Historias de perros, entre paréntesis. 7. Muertos de miedo. Punto. Cómo la cultura también influye en nuestras versiones del self. Capítulo 8. Perdedores, perdidizos y perdidos en la sociedad del éxito. Entre paréntesis, una pequeña guía sobre cómo conseguir fracasar. Capítulo 9. Tendría que haberlo grabado. Entre paréntesis, la aniquilación de la subjetividad. Capítulo 10. Mientras sigamos por aquí. En un epílogo llamado El buenismo acabará con todo, unas referencias bibliográficas, una playlist y un poquito información sobre el autor. Bueno, pues en base a todo esto, a mí siempre me gusta comenzar cuando hablo de los libros y cuando estudio los libros, me gusta lo primero ver qué referencias bibliográficas al autor ha consultado, ¿verdad? Para poder escribir. Entonces me parece muy interesante porque los autores que aquí en bueno, por esta bibliografía final se pueden ver son gente muy top, ¿verdad? Muy top del panorama actual de la investigación en psicoterapia
del saber en psicología. Autores que os van a sonar. Autores para los psicólogos, para la gente que le gusta este mundo, para... La verdad es que es un escrito muy bonito y podríamos denominar que es un escrito para todos los públicos. Bueno, pues yo creo que tiene partes para todos los públicos, creo que tiene temáticas teóricas y datos muy importantes en la psicología actual que ya son más técnicos y que hay que saber un poco de qué va el tema. Y luego creo que tiene reflexiones muy bonitas y un relato biográfico que es muy denso y es bonito. Entonces hace que el libro en momentos pueda ser denso teóricamente, en momentos sea, bueno, pues casi, ¿verdad? Como oír al ponente hablar, como si te hablara en directo y lo escribiera a la vez, que yo solo he dicho esta apreciación. Y por otro lado, pues te da pie a a muchas lecturas posteriores, ¿no? Entonces, una cosa que este autor hace mucho en sus libros anteriores también es que la verdad es que te lo deja mascado, temáticas que teóricamente son muy duras, te las deja mascadas y te las deja trabajadas para que tú básicamente sigas investigando, sigas leyendo. Y esa tarea, leer en inglés, estudiar, presentar, ¿no? Las teorizaciones, resumirlas, que muchas veces ya es bastante complejo. Claro, y concluirlas en 200 páginas. Esto tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Yo ya se lo dije en su momento en otras publicaciones que hace este autor, y es que me parece que la docencia le corre por las venas, ¿no? Entonces, bueno, ¿autores que vamos a encontrar en este libro? Pues mira, vais a tener autores interesantísimos para psicólogos, para psicoanalistas, para antropólogos, para médicos que tengan esta apertura un poco más psicodinámica, para filósofos, para estudiantes de, en este caso, pues hasta de teología, de zoología, para lectores en general que les gustan las humanidades. Bueno, autores muy importantes que vais a poder ver en este libro. Yo me los he apuntado, aunque está en la bibliografía, me los he apuntado porque me parece que es la mejor manera un poquito de, del trabajo propio plasmarlo aquí, ¿no? Entonces, autores que hemos seleccionado como los más importantes y relevantes en este libro. Son muchos, ¿eh? Hablamos de Stolorow, de Atwood, de Brandkopf, de Donna Orange, de Stern, de Lipovetsky, de Byung-Chul Han, de Bauman, de Doug, de Bromberg, como no de Silvia Jiménez, como no de nuestro querido, amado y trabajado y estudiado profesor Sencillo, por supuesto Kohut, Ávila Espada, clásicos como Eric Fromm o Freud, Joan Coder, Metzler, Sandra Boegler, Michael Tomasello, Castronopol, Shaw, Dunbar, clásicos como Víctor Frank y, como no, Stephen Mitchell, ¿verdad? Fijaros aquí si hay autores y si hay una detalle en este libro que a mí me gusta mucho y es que al finalizar cada libro, cada capítulo, perdón, al finalizar cada capítulo, yo una cosa que valoro mucho siempre es la posibilidad de abrir puertas, ¿verdad? Puertas que en un futuro pueda seguir uno estudiando, leyendo, ¿no? Y entonces, este autor hasta eso se ha colocado en tu lugar, ¿verdad? Es como IKEA que te va por delante cuando piensas, ¿verdad? Sobre cómo montar un mueble. Bueno, pues al finalizar cada capítulo hay una parte que pone anexos, dos puntos, para profundizar. Y entonces esto te permite que en cada temática se pueda ir uno abriendo nuevas lecturas, que algunas ya las tiene, y otras, pues decir, pues mira, me ha encantado esta temática, que habla de la entidad, habla del self, habla de la angustia, habla de la ansiedad. Bueno, pues, ¿quién ha escrito sobre eso? ¿En qué me he basado yo? ¿Y qué puedes tú leer como alumno, como persona que quiere leer? Me parece interesantísimo eso, ¿vale? Entonces, todos estos autores, fijaros si tenéis aquí para poder, ¿verdad? Rascar y sacar. Por otro lado, hemos contado ya un poquito el sumario, qué capítulos hay. Es cierto que cuando tú lees el resumen, ¿verdad? Y ves el sumario de cada capítulo, no tienes la sensación de, bueno, ¿y de qué irá cada cosa, ¿verdad? De qué irá? Porque hay temáticas que son muy dadas a... Hay autores que dan pues mucho peso a, pues al paradigma teórico, ¿verdad? Contar realmente con una frase técnica de lo que van a hablar, de en qué se va a basar su capítulo. Y aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí cuando tú lees este sumario, bueno, puedes decir más o menos oteo por dónde van los tiros, pero muchas veces no, ¿verdad? Son frases muy abiertas, ¿verdad? No, esto me ha gustado porque lo que te hace es atraparte hacia, vamos a ver un poco más y un poquito más y un poquito más. Bueno, a mí me gustaría sacar las principales temáticas que hay aquí, términos interesantes para el estudio,
términos interesantes para seguir indagando y determinadas frases que he rescatado de esta lectura, de estas dos lecturas ya, de trabajo, de estudio, subrayado, y que yo creo que a nivel teórico os van a ayudar mucho. Yo creo que toda persona que lea este libro le van a quedar claros o va a poder trabajar sobre todos estos temas que voy a contar ahora, ¿vale? Mira, aquí se ha hablado del término self, del término estados del self, se ha hablado de las matrioscas, se ha hablado del efecto Dunning-Kruger, se ha hablado del término disociación, tan importante, se ha hablado del término narcisismo y cómo desde ahí se han sacado temáticas como la prótesis narcisista, como el narcisismo patológico, como el narcisismo traumático, como la ilusión narcisista. Se ha hablado del contexto, de contextos de no ser, se ha hablado de el role reversal, ¿verdad? La inversión de roles. Se ha hablado de la mentalización, se ha hablado de las neuronas espejo, del self ileso, de la neurosis abandónica. Se ha hablado de las diferencias entre ansiedad y angustia. Se ha hablado de, ¿verdad?, de la experiencia no formulada, de cosas como el proyecto Dognition, ¿verdad? Dognition, en el capítulo 6. Se ha hablado de ese término, ¿verdad?, que es, ¿no? Podemos existencialismo, filosofía. Asumir, entre paréntesis, sé, ¿verdad? Asumir, sé. Se ha hablado, fíjate esta frase que interesante en el capítulo 6 también, que tenía rescatada de, ¿son capaces los perros de tener una teoría de la mente y por tanto una subjetividad? ¿No? Hace, y responde a esta pregunta. Qué interesante. Se ha hablado del término, la frase negociar la subjetividad de uno mismo. Se ha hablado del hiperindividuo. Se ha hablado de los hikikomori japoneses. Se habla de las diferentes generaciones que han pasado por España, ¿verdad? Como son los baby boomers, la generación X, la generación Y o millennial, de la generación Z. Se ha hablado de los padres y madres helicóptero. Se ha hablado de términos como acomodación patológica, estructura de acogida. Se habla de algo tan interesante como es empalabrar o la praxis relacional. Se ha hablado de la virtualización de la realidad, de las prótesis virtuales. En el capítulo 8, ¿no? Que a mí pues me toca mucho el corazón, ¿verdad? Hablar de esta persona, sobre el profesor Sencillo en el capítulo 8 y otra vez más tocamos sus términos que son claves importantísimos en el desarrollo humano, por supuesto en el desarrollo de la terapia y por supuesto en el desarrollo de uno mismo, como es el término perdidizos, perdedores, perdidos, el término frontería, tensionalidad multipolar, praxis, desfondamiento, finitud. Se ha hablado de, bueno, técnicas que usan actualmente muchas personas hacia otras a modo de ataque, a modo de violencia, ¿verdad? Como es el gaslighting, como es el mansplaining, como es el ghosting, el zombieing, el benching o el orbiting. Términos todos anglosajones que podéis ver aquí en este libro. Eh, tengo una frase aquí, ¿verdad? Qué interesante también casi al final del libro, cuando dice, hace 70.000 años, cuando se produce un salto cualitativo en el sapiens en su mundo emocional. Y esos hace 70.000 años es un salto hacia la capacidad de relacionarnos. Ahí hay una evolución clara, ¿verdad? Bueno, pues esto también se estudia. Hablan ya para acabar un poquito del genoma LAG. Y tengo aquí apuntado, pues, como no, esa relación con la mitología clásica, que es maravillosa, que es, en este caso, sacan el mito de Narciso y el mito de Dédalo e Ícaro. Bueno, estos son todos términos que yo he sacado aquí porque creo que toda persona que lea este libro, que lo estudie, que pase por su cabeza, por sus manos. Yo creo que son temáticas que tiene que tener claras, que va a poder explorar, que va a poder estudiar, que el autor aquí te los va a explicar fantástica. Todos estos términos y todas estas disquisiciones teóricas, el autor te los va a explicar fantásticamente bien. Entonces está en el top de la actualidad. Y esto es una cosa que Raimundo lo hace muy bien. Yo no os quiero hacer más spoiler. ¿Por qué? Porque creo que es una lectura en la que te sumerge a conocer un aspecto muy importante de la vida de Raimundo, del autor. Creo que te enseña, creo que es una lectura con una gran enseñanza. Creo que te ayuda, quizás si te ves identificado en muchos momentos en los que uno lo ha pasado mal, te ayuda.
te ayuda, te identificas, te ves sin muchas similitudes. Creo que los casos, aquí hay casos, ¿no? Tenía aquí por aquí apuntado, hay casos reales, que aunque hayan cambiado los nombres, pero bueno, aquí he tratado, yo me quedo con tres casos que me ha gustado mucho en este libro, que uno es el caso Carlos, que se llama igual que yo, otro es el caso Erika y otro es el caso Azucena. Esos tres casos el autor los trata, los explica, los trabaja y yo creo que el lector se puede dar cuenta de cómo es, ¿verdad?, el trabajo de un psicoanalista actual, de un psicoanalista de corte relacional y, y es muy didáctico, es tremenda, es un libro tremendamente didáctico. Hace muchas referencias actuales. Yo creo que la gente de nuestra edad, entre los 20 los 30 los 40 gente que va a festivales de música, hace unas referencias a canciones muy actuales, a grupos de música muy actuales, ¿no? Fíjate que hasta hay una parte que trabaja y habla sobre el grupo Super Submarina, que es precioso como lo describe aquí. Y un poquito, por favor, déjenles en paz, ¿verdad? Déjenles ya después de esto que les ha ocurrido tan grave. Y la playlist va muy relacionada con cada capítulo. Entonces, la verdad es que os voy a leer un segundito la playlist, que es un poco la parte que falta. Y no voy a hacer más spoiler, porque yo creo que hay que animar a la gente a leerlo, a verlo y a tratarlo y a investigarlo, ¿no? Bueno, en la playlist hay 15 canciones, que os voy a hablar simplemente de ellas y os las nombro. Número uno, Some Might Say, de Oasis. Número dos, A la luna se le ve el ombligo, de Fito y Fitipaldis. Número tres, Mi realidad, de Lori Meyers. Número cuatro, de Under Pressure, de Queen, y David Bowie. Número cinco, Valiente, de Vetusta Morla. Número seis, Nada que perder, de Robe. Número 7, Boy, de The Killers. Y número 8, Nómadas, de un grupo que se llama La Moda. Número 9, Los Perros, de un grupo ahora mismo con tremendo éxito que se llama Arre de Bogotá. Número 10, Famoso en tres calles, de Carolina Durante. Número 11, Como si fueras a morir mañana, de Leiva. No puede ser más actual, ¿verdad? Este grupo. Número, número 12, Ola de calor, de Super Submarina. Número 13, La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Número 14, Algunos tenemos fe, de Viva Suecia. Número 15, A la sombra de mi sombra, de Strechinato y tú. Bueno, como podéis ver aquí, aquí hay grupos del mundo de los festivales, hay grupos del mundo pop, hay grupos del, bueno, pues no, Queen, que es Queen, o que David Bowie, que es Fito y Fitipaldis en España, ¿no? Del rock español. Bueno, pues yo creo que es una lectura muy actual, es una lectura muy bonita, es una lectura biográfica, es una lectura teórica, es una lectura para psicólogos, para también legos en la materia que quieran profundizar y saber, ¿verdad? Sobre el sufrir humano, la identidad, la angustia, el self, los estados del self, las matrioscas. Em, para profesionales, sin duda. Para legos en la materia y que quieran profundizar también. ¿No? 200 páginas que sabéis el súper esfuerzo que hay aquí detrás, además de sabiendo el estado, ¿verdad? Pues de graves problemáticas físicas que había aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, no me avanzo más. Me parece una obra fantástica, sensacional. Os animo a comprarlas. Yo lo compré directamente en la editorial Ostaedro, una editorial que no comisiona, que directamente el ingreso va para ellos. No, no tiene que haber nadie por ahí por el medio, pero lo tenéis en una casa del libro, en muchos sitios, ¿verdad? Muchas plataformas, ya ha vendido en América también. Así que fantástico, enhorabuena, Raimundo. Yo hago desde este sitio, Valladolid, España, desde mi consultorio aquí, hago esta presentación del libro. Me ha encantado. Recomendado a pacientes y recomendado a, pues, a compañeros de este mundo, ¿vale? Así que fantástico, enhorabuena. Y analizaremos próximos libros en estas semanas. Venga, un abrazo a todos.